Hola chicos, mi nombre es Jocelyn Grajeda y en el video de hoy vamos a hablar de la hiperprolactinemia. En esta diapositiva vamos a hablar sobre la prolactina, una hormona importante en la función endocrina del cuerpo. La prolactina se sintetiza y secreta a partir de los lactótrofos de la glándula pituitaria anterior. Estas también son llamadas células lactótrofas. Su papel principal es la estimulación de la producción de leche en las glándulas mamarias durante y después del embarazo. Veamos algunos datos clave sobre esta hormona. La tasa de secreción varía entre 200 a 536 microgramos por día por metro cúbico, lo cual es importante para mantener funciones fisiológicas normales. Su vida media es de 25 a 50 minutos, lo que significa que se degrada y elimina relativamente rápido. La prolactina se metaboliza principalmente en el hígado un 75% y en menor medida en los riñones con 25%. En cuanto a los niveles normales, el nivel basal en mujeres es de aproximadamente 13 nanogramos por mililitro, mientras que en el hombre es de 5 nanogramos por mililitro. El límite superior normal de la prolactina sérica se sitúa entre 15 a 20 nanogramos por mililitro, pero otras literaturas nos dicen que tiene que superar los 30 nanogramos por mililitro. Cuando estos niveles se elevan, hablamos de hiperprolactinemia, una condición que puede ser causada por diversas razones, como tumores hipofisiarios, que son los prolactinomas, medicamentos o condiciones como hipotiroidismo primario. Esta elevación puede llevar a síntomas como galactorrea, amenorrea, disfunción eréctil, etc. El control de la prolactina comienza en el núcleo arcuato y el núcleo paraventricular. El hipotálamo libera dopamina, que actúa como factor inhibidor de la prolactina, PIF. Esta dopamina se transporta a la hipófisis anterior para inhibir la secreción de prolactina. Además, en ciertas circunstancias, el hipotálamo también libera hormona liberadora de tireotropina, que tiene un efecto estimulador sobre la liberación de prolactina. Respecto al papel del glutamato y la norepinefrina, el glutamato, este es un neurotransmisor que tiene un papel excitador en el sistema nervioso central y es fundamental en la transmisión de señales que llegan al hipotálamo desde la médula espinal. Durante la succión del pezón, el glutamato contribuye a la activación de los núcleos hipotalámicos, este núcleo arcuato y el núcleo paraventricular. Cuando estos se activan, entonces van a promover una reducción de la liberación de dopamina y van a facilitar así la liberación de prolactina. Respecto a la norepinefrina, este actúa principalmente en la médula espinal y está implicada en la modulación de las señales aferentes que viajan desde el pezón hacia el cerebro. Su función es asegurar que la señal nerviosa sea lo suficientemente fuerte para activar los núcleos hipotalámicos y desencadenar los reflejos de la lactancia. Respecto a la hipófisis anterior, bueno, cuando la inhibición por dopamina disminuye y la señal de succión se potencia, ayudada por el glutamato y la norepinefrina, la hipófisis anterior secreta prolactina. La prolactina es liberada al torrente sanguíneo y viaja hacia las mamas, donde actúa sobre los lactocitos para estimular la síntesis y secreción de leche. La prolactina estimula esta producción, asegurando el proceso de lactancia mientras bebé está succionando. La interacción entre glutamato y norepinefrina va a garantizar esta respuesta continua y adecuada del sistema nervioso al estímulo de succión. Otra de las hormonas es la oxitocina. Para que éste actúe también va a ser mediante este proceso de bebé succionando la mama de su madre y entonces se va a liberar el glutamato, que ya sabemos que es el excitador, que va a ser intermediario entre la glándula mamaria y los núcleos, que en este caso van a ser los núcleos supraóptico y paraventricular, los cuales van a ser excitados por el glutamato y la norepinefrina, que
Estos, entonces, al estimularse, van a liberar la oxitocina, que es liberada por la neurohipófisis. Recordemos que lo que la produce es el hipotálamo y donde es liberada es en la neurohipófisis. Esta oxitocina va a viajar por torrente sanguíneo hasta llegar a las células mioepiteliales alveolares, en las que esta hormona va a producir una contracción para que entonces salga la eyección de leche que se produjo gracias a la prolactina que estimuló a los lactocitos alveolares. Sí entendemos que hay una diferencia entre la prolactina y la oxitocina, ¿cierto? Ahora, hablemos de la hiperprolactinemia. Esta se define como la presencia de niveles elevados de prolactina en sangre. La prolactina es una hormona producida por las células lactotrópicas de la glándula pituitaria anterior o adenohipófisis, cuya principal función es estimular la proliferación de las células epiteliales mamarias y la producción de leche. Esta hormona también suprime la secreción pulsátil de la hormona liberadora de gonadotropina o la GnRH, lo que a su vez disminuye los niveles de hormona folículo estimulante y luteinizante, impactando la función reproductiva. Entre las causas de hiperprolactinemia se incluyen condiciones fisiológicas como embarazo y patológicas como los prolactinomas. Tenemos esta imagen que en su parte izquierda nos habla de las causas de la hiperprolactinemia. Estas pueden ser fisiológicas como estrés, sueño, embarazo y succión, que son situaciones normales donde los niveles de prolactina pueden aumentar temporalmente como parte de la respuesta fisiológica del cuerpo. Fármacos como bloqueantes del receptor dopaminérgico, medicamentos como las fenotiacinas, entre otros, que estos pueden interferir con la acción de la dopamina, que recordemos que la dopamina es inhibidor de la prolactina, y otros como los estrógenos y la TRH, que es la hormona liberadora de tirotropina. Estos pueden incrementar los niveles de prolactina al estimular su secreción. También los tumores hipofisiarios, como un prolactinoma, que es la causa patológica más común de la hiperprolactinemia. Y otra causa también que quería mencionarles es el hipotiroidismo. Recordemos que la disminución de hormonas tiroideas en sangre, ¿qué va a pasar? Una retroalimentación positiva por el feedback largo hacia el hipotálamo. Entonces, lo que está haciendo el cuerpo es decir, no hay hormonas tiroideas. Entonces, el hipotálamo empieza a liberar TRH en grandes cantidades. ¿Y qué vimos en la imagen principal en la que empezamos este video? Que la TRH estimula la prolactina. Entonces, estas personas con hipotiroidismo van a desarrollar hiperprolactinemia. Las características clínicas en mujeres encontramos oligomenorrea, amenorrea, infertilidad. Esto porque recordemos que la hiperprolactinemia va a suprimir los niveles de FSH y LH, entonces estos órganos se van a ver afectados, lo que es ovario, testículo, galactorrea, obviamente, por la hiperproducción de prolactina. En los hombres, impotencia sexual, infertilidad y ginecomastia. Y esta es una tabla de repaso que les hice. Igual lo pueden leer con más calma o pueden adquirir esta presentación en la cajita de descripción. Respecto a la fisiopatología, bueno, aquí tenemos otro diagrama que vamos a explicar. Vayámonos al recuadro de estimulación hipotalámica de la prolactina. Las condiciones asociadas son hipotiroidismo primario, porque ya dijimos que aumenta los niveles de la TRH, de la hormona liberadora de tirotropina, que a su vez estimula la secreción de prolactina. Insuficiencia suprarrenal, porque también puede alterar el equilibrio hormonal y contribuir a un aumento de prolactina. Y esto nos lleva a un aumento de TRH que tiene efecto directo sobre la hipófisis anterior, es decir, la adenohipófisis, aumentando la liberación de prolactina. Respecto a la dopamina, esto ya habíamos dicho que tiene una función inhibidora. La dopamina es el principal inhibidor de la secreción de prolactina. Este es liberado por el hipotálamo y actúa en la hipófisis a través de la conexión de los receptores dopaminérgicos. Algunos medicamentos, como los neurolépticos, antidepresivos, tricíclicos y opiáceos, que pueden inhibir la liberación de dopamina y entonces esto nos causa un aumento en la producción de prolactina.
La producción aumentada de prolactina, tenemos causas ováricas como el síndrome de ovario poliquístico, que puede aumentar los niveles de prolactina debido a alteraciones hormonales, causas hipofisiarias como adenomas, que ya habíamos hablado del prolactinoma, una interrupción del tallo hipofisiario que dificulta la llegada de la dopamina desde el hipotálamo a la hipófisis, entonces se reduce la inhibición de la secreción de prolactina, estímulos neurogénicos como lesiones en la pared torácica que pueden alterar la regulación de prolactina a través de señales del sistema nervioso, estimulación de los senos y lactancia. La estimulación directa del pezón o la lactancia envía señales al cerebro que disminuyen la liberación de dopamina y aumenta la prolactina. Causas fisiológicas como el embarazo, que durante el embarazo los niveles de estrógenos aumentan, lo que estimula la producción de prolactina como preparación para la lactancia, eliminación reducida de prolactina por insuficiencia renal. Recordemos que el 25% del metabolismo de la prolactina es por los riñones. Entonces, si los riñones eliminan menos prolactina, esta se va a acumular en el organismo. Insuficiencia hepática. Recordemos que el hígado representa el 75% es decir, es el principal órgano que metaboliza a la prolactina, que la elimina. Entonces, si hay una insuficiencia hepática, la prolactina igual se acumula en el organismo, lo que nos lleva a una hiperprolactinemia. Estímulos estrogénicos, recordemos nuevamente, los estrógenos tienen un efecto estimulante sobre la producción de prolactina. Este aumento de prolactina puede observarse durante el embarazo y en situaciones donde los estrógenos son elevados. Conexiones hipofisiarias y anatómicas, es decir, en el tallo hipofisiario, que recordemos que es la conexión entre el hipotálamo y la hipófisis. La interrupción de este tallo puede afectar la llegada de las hormonas que se liberan en el hipotálamo o que se producen en el hipotálamo como la dopamina, que esta entonces no llegaría a la hipófisis. Para diagnosticar la hiperprolactinemia se deben seguir ciertos pasos y estudios que permitan confirmar el diagnóstico y descartar posibles causas fisiológicas y patológicas. Veamos cada componente. La historia clínica. Es fundamental excluir causas fisiológicas y farmacológicas. Esto incluye preguntar al paciente como condiciones de estrés, embarazo, sueño, medicamentos que puedan elevar los niveles de prolactina como antipsicóticos, antidepresivos, opiáceos. La historia clínica nos va a permitir identificar factores subyacentes que pueden influir en los niveles de prolactina, como antecedentes de enfermedades tiroideas. Recordemos que el hipotiroidismo nos genera hiperprolactinemia o uso de fármacos. Respecto al laboratorio, la medición de prolactina en sangre se realiza en ayunas y preferiblemente en la mañana, ya que los niveles pueden fluctuar durante el día. Esta prueba es clave para confirmar si los niveles de prolactina están elevados. Es importante repetir el análisis para asegurar que no se deba a factores transitorios como el estrés o la manipulación mamaria, que pueden elevar temporalmente la prolactina. Respecto a los estudios hormonales complementarios, se llevan a cabo para identificar posibles causas o efectos de la hiperprolactinemia. Esto incluye TSH para descartar hipotiroidismo, estrógenos y testosterona, y gonadotropinas para evaluar el impacto en la función reproductiva. Y en la cuestión de la imagen, si se confirma hiperprolactinemia y se sospecha un prolactinoma, que es la principal causa, u otro tumor hipofisiario, se realizan estudios de imagen como la resonancia magnética o la tomografía computarizada. Ya vimos en el video pasado cómo se observaría un tumor en la hipófisis. Finalmente, respecto al tratamiento, tenemos bromocriptina, que es un agonista de la dopamina que actúa inhibiendo la secreción de prolactina. Entonces, la bromocriptina ayuda a reducir los niveles al estimular los receptores dopaminérgicos en la hipófisis. Es la primera línea de tratamiento para los prolactinomas y otras formas de hiperprolactinemia y suele ser eficaz para disminuir los niveles de prolactina y reducir el tamaño del tumor en algunos casos. Por otro lado, tenemos a la octreotida, que es un análogo de la somatostatina que se utiliza principalmente para inhibir la hormona del crecimiento, pero en algunos casos puede tener aplicaciones en el tratamiento de ciertos adenomas hipofisiarios. Aunque su papel principal no es en la hiperprolactinemia, es importante mencionarlo como una opción terapéutica en algunos casos.
Otro abordaje es la extirpación del adenoma hipoficiario. Se recomienda la cirugía cuando el adenoma prolactinosecretor comprime estructuras cercanas o si el tratamiento farmacológico no es efectivo. La radioterapia se utiliza cuando la cirugía está contraindicada o no es efectiva y se necesita una opción a largo plazo para controlar el crecimiento tumoral o los niveles de prolactina. Si deseas adquirir cualquiera de mis presentaciones, te dejo el link en la cajita de descripción.